Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, gracias de nuevo por estar aquí. Y hoy es la tercera clase, creo, si no me equivoco, y vamos a centrarnos dentro de lo que es la cristología, específicamente el estudio de nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a tocar el tema sobre la humanidad de Cristo. Hemos estudiado lo que es cristología, hemos estudiado la divinidad de Cristo y ahora vamos a estudiar la humanidad de Cristo, lo cual es doctrina primaria, tanto la divinidad o deidad de Cristo, pero también su humanidad, son doctrinas primarias. Entonces, vamos a dar comienzo. Vamos a recordarnos lo que más o menos en el siglo III, 325, la iglesia tuvo que reunirse, como ya lo vimos anteriormente, en el concilio de Nicea, debido a ciertas enseñanzas que se estaban dando, herejías, que se traían abajo el evangelio, la percepción del evangelio. Y especialmente atentaban contra las doctrinas de la deidad de Cristo. Algunos estaban empezando a enseñar en las iglesias, eh, inclusive obispos de iglesias enseñando que en realidad Cristo no era Dios, fue un gran ser humano. Otros, por otro lado, el gnosticismo siempre estuvo presente, lo vemos hasta en las cartas donde es descrito, ¿verdad? Donde se describe de que solo Dios, pero donde se cree en Dios, ¿verdad? Pero no en Cristo como Dios, ¿verdad? Entonces estos realmente son dos choques y esto lo vamos a estudiar al final en las próximas lecciones sobre las oposiciones a las doctrinas de la deidad y de la humanidad de Cristo, porque algunas de ellas empezaron en esos tiempos cercanos, siglo primero al tercero, y algunas inclusive han cambiado su forma hoy y se presentan de una manera distinta, pero igualmente creo que son parecidas a las originales, oposiciones a estas doctrinas. Entonces, dicho eso, vamos a, perdón, vamos a ver qué pasó aquí. Muy bien, recordemos lo que se dijo en el Concilio de Nicea, lo cual se llama el Credo de Nicea. Esto, como les expliqué hace unas semanas, fue la reunión de representantes de todas las iglesias cristianas y allí se administró las herejías que se estaban enseñando. Entonces, la iglesia, al final de estudiar las distintas enseñanzas que se consideraban heréticas, se hizo un credo como una declaración de lo que la iglesia iba a creer. Entonces, allí tenemos sobre la deidad de Cristo, que ya la hemos estudiado, pero también sobre la humanidad de Cristo. Entonces, quiero que puedas recordar un poco lo que ya hemos estudiado sobre la deidad, pero también que puedas ser introducido inicialmente a lo que la iglesia creyó muy fielmente a la escritura en los primeros 300 años, cuando se desordenó un poco teológicamente la iglesia, tuvo que ordenarse y pasar esta enseñanza a todas las iglesias cristianas conocidas en ese tiempo. Entonces, le voy a pedir a doña Lorena, porfa, si me puedes leer lo que dice en negrita. Ok, y un Señor Jesucristo, no, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos. Puedes continuar, porfa, hasta terminar. Sigo, no. Sí, sí. Y, y, para y para nuestra salvación descendió carne, se hizo humano y sufrió y resucitó y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Muy bien, muchas gracias, doña Lore. Entonces, quisiera hacer notar Con mucho gusto. la creencia de la iglesia desde los inicios.
de la interpretación de los textos, donde, donde la creencia en el Señor Jesucristo, sabiendo que ya hemos aprendido que este nombre, la palabra Señor, ¿verdad? Es una declaración completa. Ese era uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces nos está apuntando a la deidad, ¿verdad? Y dice el Hijo de Dios, y ya hemos estudiado que ese era el nombre del Hijo eterno de Dios, el Mesías, el Cristo eterno, prometido. Dice que engendrado como unigénito, y cuando dice unigénito se refiere al Hijo sin igual de Dios, no hay otro como este, ¿verdad? Cuando dice engendrado, no se está refiriendo a que es creado, ¿verdad? Se está refiriendo de que tiene la misma esencia de Dios, ¿verdad? La misma naturaleza de Dios. Dice, ahí lo aclara al decir, es decir, la substancia del Padre, o sea, tienen ambos son Dios, ¿verdad? Y luego lo aclara diciendo Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, o sea, son de la misma substancia, de la misma naturaleza, ¿verdad? Dice engendrado, no hecho, ¿verdad? Consustancial con el Padre, mediante todo fue creado, entonces nos está hablando completamente, digamos, de la divinidad de Cristo. Pero luego ellos agregan, ¿verdad? Y dice que por medio de esa divinidad, ¿verdad? Dice que se volvió para nuestra salvación, con el propósito, este es el propósito, y esto es algo importantísimo, ¿verdad? El Hijo eterno de Dios, con el propósito de poder proveer nuestra salvación, dice que descendió y se hizo carne, refiriéndose un ser humano, tomó la forma de humanidad, o sea, tomó la humanidad, se hizo carne, ¿verdad? Y dice que se hizo humano. Luego, en esa naturaleza humana, frágil y mortal, dice que sufrió y resucitó, ¿verdad? Y juzgará, ¿verdad? A los vivos y a los muertos. Entonces vemos la creencia también de la humanidad de Cristo. Muy bien. Año 325. Hoy, por ejemplo, quisiera ponerles un ejemplo de cómo se redacta en una confesión de fe, como la IFE. La IFE tiene, la Iglesia Familia de Fe tiene una, una confesión de fe, una declaración de fe o las doctrinas de la iglesia. Y ahí podemos ver cómo está redactado esto que ellos hace 3025, digamos, creyeron tal vez en otras palabras. Ahora, lo que hicimos nosotros es irnos a los textos, que ahí están, ¿verdad? Y de los textos redactamos, digamos, algo como esto. Y le voy a pedir primero a Marijó Mena, si está por allí, si me puedes leer el primer cuadrito de la izquierda, porfa. Aquí estoy, es que los estoy medio durmiendo, entonces medio pueden hablar. El de la izquierda. Dios Trino. Creemos en un Dios creador de todo y en una soberanía sobre todo lo creado, que su naturaleza es trinitaria, un Dios en esencia, pero también tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son co- coeternos, Ujú. consustanciales e iguales, aunque sus roles son diferentes. María Jo, perdóname por molestarte. No, Muchísimas no, gracias, mi hermana. con gusto. Ok, entonces vemos cómo habla de la Trinidad, una doctrina de la que vamos a estudiar cuando avancemos más, terminemos la doctrina de Cristo, entonces podemos hablar de la Trinidad, porque los hemos estudiado como personas individuales y luego vamos a estudiar la doctrina de que son uno, ¿verdad? Entonces, algo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Naturaleza trinitaria, ¿verdad? Donde cada una de las personas tienen los mismos atributos, ¿verdad? Un Dios, digamos, en esencia es lo que habla la unidad de la Trinidad, pero también tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu, coeternos, los tres coeternos, siempre han existido. Alfa y Omega, el principio y el fin, las tres personas, consustanciales, tres, los tres son Dios,
¿verdad? Divinos los tres, ¿verdad? E iguales en cuanto a importancia, en cuanto a poder, en cuanto a valor, ¿verdad? Pero tienen roles distintos. Ahora, también en nuestra doctrina, en nuestras doctrinas, cuando hablamos de Jesús el Hijo, ¿verdad? Podemos verlo como lo hemos creído, porque cómo nos lo reflejan los, los, em, cómo nos lo reflejan los textos, ¿verdad? Entonces le voy a pedir, porfa, a Carlos Castro, porfa, si me puedes leer el cuadro de la derecha. Ok. Jesús, creemos en Dios como el Hijo Eterno encarnado, en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo. Creemos en Él como creador y sustentador de la creación. Creemos en su deidad completa y humanidad completa, una persona con dos naturalezas distintas. Muchísimas gracias, Carlos. Al final de esta clase, el final de la clase la vamos a terminar con un tema que Aarón nos va a enseñar la próxima semana y que se llama la unión hipostática. La unión hipostática es cuando decimos esto, eh, digamos, creemos en su deidad completa y humanidad completa, o sea, dos naturalezas coexistiendo en Cristo, ¿verdad? Esa es una unión hipostática y la vamos a introducir al final, pero es algo que vamos a estudiar a profundidad la próxima semana, ¿verdad? Y esta prácticamente es la doctrina, perdón, esta es la doctrina, la conclusión final a la que queremos llegar. Plenamente Dios, plenamente humano, hombre, ¿verdad? Y esta es la conclusión. Pero igual importante, Cristo es el nombre con el que preexistía el Hijo eterno de Dios. Muy bien, el, su divinidad, ¿verdad? Ahora, con la preencarnación, su nombre humano se llamó Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y aquellos que habían estudiado en el tiempo de Jesús, sus discípulos y muchos, inclusive algunos fariseos y algunos que sabían la ley, reconocieron que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo eterno, solo que encarnado. ¿Verdad? Entonces, esta es nuestra creencia, digamos, como iglesia. Eso es lo que queremos que ustedes le puedan enseñar a sus hijos. Vean que es una idea que podemos fácilmente enseñarle a nuestros hijos, al menos las partes principales por partes, para poder ir discipulando a nuestros hijos en las creencias que tenemos como iglesia. También esto es por donde empieza un discipulado en la iglesia local, donde se estudian las doctrinas primarias de la iglesia. Muy bien, ahora sí, vamos a centrarnos en la humanidad de Cristo, ¿verdad? Muy, muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos de la humanidad de Cristo, estamos hablando de el cumplimiento de una promesa de bendición de parte de Dios para toda la humanidad. La hemos estado estudiando, la venida de la simiente de la mujer. Pero en Génesis 3 en adelante, podemos ver donde Dios promete después de la caída de que Él haría posible, Él intervendría en la historia y traería bendición a la humanidad, para que haría un medio para poder echar para atrás los efectos del pecado sobre la humanidad, para que las personas, por medio de esta persona que Él enviaría para echar para atrás los efectos del pecado, podríamos, a través de la fe en esta persona, podríamos vivir para adorarle ahora sí fielmente, vivir para servirle ahora sí fielmente. Em, Podríamos reflejarle, podríamos adorarle, podríamos servirle en una completa dependencia de él. Pero eso sería posible hasta que viniese la semilla de la mujer. Vean lo que prometía Génesis 3:15. Y le voy a pedir, porfa, a Emanuel, si me puedes leer Génesis 3:15, allí en la pantalla. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente
y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Muchísimas gracias, Emanuel. Allí, en ese texto, vemos la promesa de la llegada de la simiente de la mujer. Entonces, esa simiente de la mujer, metafóricamente hablando, dice que él heriría la cabeza de una simiente de la serpiente y que la simiente de la serpiente le heriría el talón a la simiente de la mujer, ¿verdad? Ambos acciones las estudiamos y aquellos que quisieran, allá está en el canal de la iglesia, está este sermón donde expone esta sección y donde hablamos de que si bien la acción que le sucede a la simiente de la mujer es importante, pero es una herida en el talón, pero la herida que le hace la simiente de la mujer a la simiente de la serpiente es en la cabeza, ¿verdad? Y aquí esto lo hemos enseñado como el protoevangelio, donde el descendiente de la serpiente, el diablo, realmente creyó ganar victoria al clavar a Cristo en la cruz, moviendo a Judas, moviendo a los fariseos, moviendo a los judíos para hacer posible matarlo. Y en realidad él creyó conseguirlo. Y esa es la interpretación que se le ha dado a la iglesia, que hemos podido ver inclusive en el Nuevo Testamento, interpretaciones hasta en Apocalipsis, cómo así fue derrotada la antigua serpiente, ¿verdad? Entonces, como el cordero, digamos, el cordero derrotó a la antigua serpiente refiriéndose a esta, ¿verdad? Porque echó para atrás los efectos que había logrado por la caída de Adán y de Eva. Entonces, siendo la herida en el talón la crucifixión, la muerte de Cristo, y siendo la herida en la cabeza la resurrección, porque no solamente con la muerte gana el perdón de los pecados y se aplica por medio de la fe, pero también logra el derrotar la muerte y toma la vida de nuevo, ¿verdad? Y conquista la muerte y puede, alguien que toma la vida de nuevo, puede otorgar esa vida, digamos, alguien que tiene el poder para dar su vida y para volver a tomarla, ahora la puede entregar vida eterna. Entonces, esa era la promesa y podemos ver cómo a través de la historia de Israel, a través de la historia de los patriarcas y de la nación de Israel, y se llega al cumplimiento, digamos, en el Nuevo Testamento de la llegada de la simiente de la mujer. Entonces, la luz del mundo le llamó Isaías. Entonces, por favor, Pao Pedrosa, si puedes leerme este pasaje. Claro que sí. Dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Muchas gracias, Pau. Entonces, allí en el texto lo que vemos específicamente es la promesa de que la llegada de la simiente de la mujer, ya que Isaías está hablando en términos del siervo sufriente, refiriéndose a la simiente de la mujer. El siervo sufriente, ¿verdad? El Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, que sería enviado para que por medio de él Dios hiciera pacto, para que por medio de él Dios hiciera pacto para con el pueblo de Dios, y que esa revelación que traería el Señor, que traería el descendiente de la mujer, ¿verdad? Sería luz, sería luz para las naciones, porque el evangelio que lograría y que haría posible, guiaría a las naciones, a gente de todas las naciones, no a todas las naciones, pero a gente de toda nación, a venir a poder confesar el evangelio y llevarlos a Dios, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, 2 personas están entrando y vamos a darles acceso. Muy bien. Muy bien. Dicho eso, esto es la promesa del Cristo, del Cristo. Ahora viene
la llegada del Hijo Eterno, ¿verdad? Y Lucas 2:25 al 38 nos describe cómo ellos vieron, cómo Lucas, después de convivir con aquellos que habían vivido con Cristo, ¿verdad? Y cómo él puede escribir lo que creían aquellos que lo experimentaron y que lo conocieron y que convivieron con ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a leer esta primera sección de Lucas y le voy a pedir a don Hernán, porfa, si me lo puede leer. Claro, con gusto. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no veía la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Muchas gracias, don Hernán. Con gusto. Allí podemos ver a este hombre que dice que se llama Simeón, ¿verdad? Entonces, Simeón habla de que es un hombre justo, piadoso. Lucas lo describe. Esto es lo que se había comentado, lo que se había percibido, ¿verdad? Él era un devoto hombre del Dios que realmente anhelaba la consolación de Israel. ¿Cómo era esa consolación? Bueno, dice que en el espíritu, ¿verdad? Porque el espíritu estaba en él vivía, este era un hombre justo, fiel, agradable al Señor. Y dice que esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál era la consolación del pueblo de Israel por generación en generación? La redención de Israel, la llegada de la redención del Cristo que lograría la libertad de Israel, la redención de Israel. Y esa era lo que él esperaba. Y dice que por el Espíritu Santo, lo cual quita cualquier posibilidad de error, dice que se le había revelado, o sea, Dios le había enseñado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Simeón posiblemente, ya sea que él lo haya conservado para sí mismo o lo haya compartido, él tenía esa revelación y dice que Lucas la reconoce como revelación verdadera, eh, que él vería y conocería al Cristo. Lucas nos sigue describiendo que cuando conoce al niño Jesús, lo identifica, ¿verdad? Como tiempo para poder morir en paz, haciendo cumplir lo que dice aquí, que no vería muerte. Si lo vemos, perdón, si lo vemos en versículo 29, confesando que ahora permite a tu siervo vaya en paz, está hablando de que el Señor lo pueda llevar a su presencia, está implicando que acababa de ver al Cristo del Señor. Pero vamos a confirmar esto más adelante con la siguiente sección. Le voy a pedir, porfa, a Isabel si me lo puede leer, por favor. Claro, con mucho gusto. Dice, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Muchas gracias, Isabel. Con gusto. Entonces vemos cómo él reconoce en el niño al Cristo del Señor, el cual traería la salvación. Y al mismo tiempo, Lucas reconoce que por medio de esa salvación que él produciría, haría posible la declaración de las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la fe en su persona y en su obra, Él otorga vida eterna y perdón y vida eterna.
¿verdad? Era el mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de Dios ha llegado. Entonces, poder ser parte del reino de Dios, vivir en el reino de Dios como sus hijos, ahora era posible por la salvación que había traído el Cristo, la llegada del Hijo eterno, ¿verdad? Entonces, habla cómo esa salvación que traería el Cristo, prometida que traería el Cristo, sería revelación, sería guía para poder obtener vida eterna para los gentiles, ¿verdad? Muy bien. Veamos la última sección de este texto y le voy a pedir a Ana María, porfa, si me lo puedes leer. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en este preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Muy bien, muchas gracias, Ana. Y entonces vemos cómo esta mujer en el espíritu también reconoce en el niño Jesús aquel que traería la redención de Israel. Ana, Ana, hija de Fanuel, reconoce en Cristo, por medio de la guía del Espíritu, que Él es el Cristo del Señor, que ese niño es el Cristo del Señor, que es el tiempo en el cual el Hijo Eterno se encarnó, el Hijo Eterno llegó, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el medio? ¿Cuál fue el medio para que pudiese llegar el Hijo Eterno de Dios, el Cristo eterno de Dios, a la creación? El medio es lo que llamamos la encarnación, ¿ok? Entonces, la encarnación no produce al Hijo de Dios. La encarnación es el medio por medio del cual el Hijo eterno de Dios formó parte, digamos, de nuestras vidas y vino al mundo para poder traer la salvación. Tomó la naturaleza, y esa es la manera correcta de decirlo, asumió, tomó, se sumó la naturaleza humana para poder traer salvación. La razón de la encarnación es para poder traer salvación. Entonces, vamos a ver esto con cuidado. Entonces, ¿de dónde viene este término, digamos, encarnación? Entonces, encarnación es una palabra que no aparece así, encarnación, en la Biblia. Viene de una frase en latín que es encaro, ¿ok? Y encaro significa en la carne. Muy bien. Entonces, eh, no aparece en la Biblia. En el latín eso es lo que significa, porque en la Vulgata Latina, que es una traducción de la Biblia en latín, allí se traduce Juan 1:1 como, digamos, encaro, digamos, verbo, ya no me acuerdo cuál es la frase completa, pero digamos, así es como la frase que dice se hizo carne, ¿verdad? Entonces, es como sale en la Vulgata Latina Juan 1:1 y el verbo se hizo carne. Dicho esto, digamos, lo que sí tenemos en la Biblia son los componentes de esa frase. Eh, en y caro, que significa carne, ¿verdad? Y esos dos componentes sí los tenemos. Entonces, la palabra encaro, que se traduce encarnación, ¿verdad? No la tenemos, pero sí tenemos en y sí tenemos caro, ¿verdad? En carne. Y eso lo podemos ver en Juan 1:1, ¿verdad? En Juan 1:14 viene una declaración inclusive más importante, donde dice, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces, vean cómo dice el primer versículo: el verbo se hizo carne, y vemos la frase que lo que explica esa frase es lo que llamamos la encarnación. Dios, el Hijo, eh, sumó a su deidad la naturaleza de humanidad.
Él tenía la naturaleza de deidad y el Hijo sumó una segunda, añadió una segunda naturaleza llamada, que es la que nosotros tenemos, de humanidad. Vean lo que dice 1 Juan 4:2. Y le voy a pedir a don Dani Castro si me puedes leer 1 Juan 4:2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Muchas gracias, don Dani. Entonces, allí estamos viendo que dice que el que es de Dios, el que es hijo de Dios, engendrado, o sea, si uno es adoptado de Dios, si uno es un hijo de Dios, uno debe de creer que Jesucristo vino y se hizo carne, tomó la naturaleza humana. No es suficiente con creer que Cristo es Dios, pero también es suficiente hasta creer que es Dios y también hombre. Ambas son importantes, ¿verdad? Segunda Juan 7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Em, es parte de los que estaban enseñando falsas enseñanzas, ¿verdad? Los falsos maestros enseñaban algunos que era una fuerza, que fue una fuerza, que fue Dios, ¿verdad? Pero que nunca fue ser humano, ¿verdad? Porque a Dios no se le puede matar, ¿verdad? Y había mucho argumento para tratar de resistir la doctrina de la humanidad de Cristo, y Pablo la corrige. Por eso vemos de que en los siguientes siglos, los gnósticos, ¿verdad? Inmediatamente se van transformando en otras doctrinas que llegan al siglo III con el Concilio de Nicea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, lo que significa que vino en carne es que la persona del Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó como hombre, ¿verdad? Tomó la naturaleza de hombre. Eso es lo que significa, digamos, la encarnación. No tenía humanidad antes de la encarnación, porque dice que se hizo, ¿verdad? Tomó, ¿verdad? No es que una naturaleza se transformó en la otra. Eso debemos de rechazar esa idea. Eso es no bíblico. Una naturaleza se transformó en la... No bíblico. No. Aquel que tenía naturaleza divina, ¿verdad? Una naturaleza tomó una segunda y estas dos convivieron allí, diferentes naturalezas unidas, coexistiendo en unidad personal en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra Jesucristo. Jesús, el hombre; Cristo, el Mesías divino, Dios. ¿Verdad? Esas dos naturalezas diferentes una de la otra conviviendo armoniosamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dicho eso, ¿verdad? Su humanidad fue siempre sin pecado. Y esto lo vamos a estudiar un poco más detenidamente ahora más adelante, o si no, Aarón nos lo va a explicar, porque su humanidad no practicó pecado. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar esta frase, vamos a estudiar juntos qué significa que se hizo carne, para tratar de entender al máximo, digamos, a qué se refiere con que tomó la naturaleza humana, se hizo carne. Entonces, empecemos por estudiar esta primera parte, y luego vamos a estudiar esta segunda parte que habitó entre nosotros, ¿verdad? Y con el estudio de estas dos frases creo que se puede entender bien lo que significa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy bien. Entonces, eh, en, en síntesis, en resumen, que se hizo carne quiere decir que a la naturaleza de gloria celestial, Él añadió una segunda naturaleza de una humanidad frágil y mortal, ¿verdad? Entonces, dos naturalezas. Para Él poder hacer lo que Dios lo envió, ganar la salvación, era necesario poder tomar esa segunda naturaleza, porque Dios no muere, ¿verdad? Dios no muere, Dios es inmortal. Entonces tomó esa segunda para Él poder lograr la salvación. Pero esto lo vamos a ver un poco más amplio.
Entonces, de nuevo, ¿sobre qué significa carne? Vamos a tomar esta definición, digamos, para dejar un poquito más claro. Que la persona del Hijo tomó, que la persona del Hijo de Dios, cuya naturaleza es divina, es una deidad, es Dios, tomó una segunda naturaleza, la humana. ¿Ok? Eso significa que se hizo carne. Vamos a ir a verlo poquito a poco, ¿verdad? Siempre con la palabra. Entonces, esta frase que se hizo carne describe la llegada, la entrada del Hijo Eterno al orden creado. El Hijo Eterno que vive en la eternidad con Dios, coeterno con Dios, entró en el orden creado para poder lograr la salvación que era la voluntad del Padre. Entonces, eso es específicamente lo que está sucediendo cuando describimos con esa frase, se hizo carne. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que estando en una naturaleza de gloria celestial, ¿verdad? No es que pasó y dejó de ser divino para poder ahora ser humano, frágil y mortal. No, no perdió ninguna cualidad de su divinidad y se sumó una segunda que es la humanidad, la naturaleza humana, que es frágil y mortal, ¿verdad? Muy bien. Cuando digo eso, normalmente cuando hablamos en el nuevo, cuando en la Biblia, cuando hablamos de carne, se está refiriendo al cuerpo, ¿verdad? Cuerpo de carne. Entonces, cuando hablamos de carne, está hablando del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, los deseos de la carne, ¿verdad? Está hablando los deseos del cuerpo pecaminoso que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es una manera general en la que se trata la palabra carne. Pero también muchísimas veces se utiliza la palabra carne para referirse a la naturaleza humana, ¿verdad? A la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, les voy a dar algunos pasajes. Mateo 16:17, Mateo 24:22, Lucas 3:6, Hebreos 2:17, Romanos 3:20, Primera Corintios 1:29. Allí la palabra carne, de cómo está hablando, se está refiriendo de la humanidad, ¿verdad? De esa naturaleza humana que no se compara con la de Dios, porque ésta es frágil, ¿verdad? Y esta muere y decae, ¿verdad? Entonces, nuestra humanidad está descrita, la palabra carne, en lo que viene hablando Juan, y en lo que va a hablar Juan, es de que la humanidad tenía esa naturaleza, digamos, débil, ¿verdad? Y mortal, esa naturaleza en la cual muere. Y esta palabra esta realidad la podemos ver en el Salmo 55:5 y en Isaías 31:3. Lo que está buscando decir con que se hizo carne es que tomó un segundo estado, uno menor, ¿verdad? Uno más bajo, ¿verdad? Estando en un estado de gloria, tomó un estado de humanidad frágil y mortal. A eso se refiere que se hizo carne, ¿verdad? No está comunicando que tomó un estado con una naturaleza corrupta, no está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando específicamente de que tomó una naturaleza que, contraria a la naturaleza divina, esta es frágil y mortal, ¿verdad? Voy a hacer una pausa porque creo que hay una pregunta, así que adelante. Creo que Esteban levantó la manita. Sí, bueno, si querías hacerlo ahora, si no podemos esperar a la sección de preguntas, no es urgente. No hay problema. Démosle de una Bueno, vez. tengo un par de preguntas relacionadas a esto que estamos conversando con respecto a la naturaleza divina y a la vez humana de Jesús. Y tiene relación con canciones, principalmente con canciones que a veces cantamos. Y creo que vos y yo lo habíamos hablado en algún momento. Hay una distinción teológica o una forma correcta de distinguir Jesús de Cristo o Jesús del Hijo. Y a veces cantamos, por ejemplo, Jesús es excelso. Entonces estábamos hablando desde la mañana, Eli y yo, si es correcto decir eso, porque ahí estamos como de alguna forma adorando o exaltando la naturaleza del Hijo, pero la naturaleza humana. Jesús, bueno, a lo que estoy entendiendo, Jesús es la parte o su naturaleza humana. Entonces, no sé si esa forma de expresarnos, inclusive en oraciones, te adoramos, Jesús, no sé si eso está, yo sé que, bueno, digo yo, no, Dios no se enoja,
pero tal vez no es correcto, tal vez no es la mejor forma de expresarnos. Entonces, esa es una de las preguntas. Si hay a la hora de orar o de cantar, de expresarnos más correctamente en medio de la adoración. Y la Claro. segunda, la segunda pregunta es algo que a mí me chocó hace poquito no, hace un tiempo que escuché por primera vez, nunca en mis 42 años había escuchado algo como eso, y era que se referían a Jesús como nuestro hermano mayor. eh, y no sé si lo has escuchado, yo nunca lo había escuchado y me puse a investigar un poquito y utilizan al menos unos 3 pasajes que hablan de que, por ejemplo, Jesús no se avergonzó, en hebreo dice Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, o creo que en los evangelios también dice que le dijeron, aquí viene tu madre y tus hermanos, y él dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, y hay otro por ahí que dice que siendo primogénito, entre muchos hermanos, creo que dice Romanos. Entonces hay por lo menos 3 pasajes que la gente utiliza para referirse a Jesús de esa forma, perdón, al Hijo de esa forma, o no, sí, a Jesús, perdón, qué enredo. Sí. Pero, pero a mí te voy a ser sincero, mi sentimiento al respecto es que me choca, ¿verdad? Ujú. Pero quiero entenderlo bien, porque puede ser que yo me choque, pero está correcto. Entonces quería que te refirieras a esa parte de cosas. Perfecto. No, muchas gracias. Me parece una excelente pregunta, ¿verdad? Y prefiero parar porque es importante. Y ahora me avisas si me interrumpes cuando se aclara, porque hay unos pasajes que creo que van a ayudar a aclarar esto, ¿verdad? Que vamos a estudiar ahora más adelante. Voy a responderlo así. Por ejemplo, hay pasajes, si hay varios nombres para nuestro Señor Jesucristo, los deberíamos de considerar todos, ¿verdad? Para luego llegar y decir, ok, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo le llamamos? ¿Verdad? Para tratar de ser balanceado. Entonces, es cierto, esas expresiones que tú mencionabas, bueno, en el caso, por ejemplo, hay pasajes que habla de hermanos, de mis hermanos, y se está refiriendo a los hermanos biológicos, digamos, hijos, hermanos de María, ¿verdad? También hijos de María. Creo que esa es la mejor definición en esos momentos, ¿verdad? Ahora, también se refiere a sus discípulos, a veces como sus hermanos, y se está refiriendo a aquellos que tienen una relación espiritual con él, ¿verdad? Porque creen en él, ¿verdad? A veces hermanos también se llamaban entre israelitas, entre judíos, ¿verdad? Porque son parte del pueblo de Dios y se llamaban hermanos. Entonces, algunos textos él está hablando hermanos porque hijos de Israel. Entonces somos hermanos, hijos de Israel. A veces lo está diciendo porque se está refiriendo a los otros hijos de María biológicos, ¿verdad? Y a veces está hablando desde el punto de vista espiritual, que somos hermanos en la fe, ¿verdad? Pero, entonces, ok, hermanos, está bien, pero entonces también tenemos que traer otros pasajes que dice que Dios, todos los hijos que le dio a Jesús y nos llamó hijos de Jesús. Entonces Jesús es nuestro Padre también. ¿Verdad? Así le llamó Dios porque Dios, el Hijo y el Padre son uno, ¿verdad? Entonces también hijos, hermanos, ¿verdad? Él menciona, ¿te acuerdas de que él menciona amigos? Amigos también, el que da vida por sus amigos, ¿verdad? O no me acuerdo si decía hermanos o era amigos, creo que era Amigos. amigos, ¿verdad? Entonces, hacer una canción con solamente amigos y dando a entender que lo que somos amigos, no sería balanceada como también la de hermanos, como también solo, o sea, entonces hay que llegar, yo creo que el peligro de que generarse en solamente un nombre, lo que hace es que podría humanizar más, digamos, a Cristo y desbalancear la humanidad de la deidad y poner arriba un toque la humanidad, porque nos sentimos más correlacionados, ¿verdad? Pero ¿qué tal el Cristo? Entonces estaríamos poniendo la deidad, pero entonces nos sentimos menos relacionales y eso es un error, porque ¿qué mejor relación podemos tener con él que es nuestro Cristo, nuestro Salvador? Esa es la que más tenemos relación por nuestra salvación, no la de amigo y no la de hermano, ¿verdad? Entonces, creo que entonces la solución, y me encanta la pregunta, vos como líder de adoración, porque entonces, ¿cómo haría uno para escribir una canción, verdad? Bueno, lo que uno tiene que hacer es un buen estudio bíblico de los nombres. Si voy a llamarlo, y me encanta el sentido de que él se consideró mi amigo, pero necesito asegurarme que lo voy a hacer bíblicamente, teológicamente balanceado. Entonces se viene un estudio de los nombres y se va a tener que
llegar a la conclusión de que podrías estar dando en la canción, si tomas solamente un aspecto con un nombre, el nombre por sí no debe generar una doctrina, ¿verdad? Las doctrinas se generan por las cosas gramaticales que dice, oraciones completas que dice sobre él. Ahí está la doctrina. Entonces yo no haría una doctrina de la amistad con Cristo, digamos, o sea, yo no haría, digamos, una enseñanza y toda una canción solo sobre que somos amigos. Y sabemos de que hay canciones que dicen mi amigo, mi amigo, mi amigo y solo mi amigo, ¿verdad? Es una mala exégesis porque no se hace una doctrina de una palabra o de un concepto de una palabra, se hace una doctrina de un montón de ideas completas, de proposiciones completas, ¿verdad? Compuestas que están en distintas partes de la Biblia. Entonces, si tú me dices, voy a cantar a Cristo, yo metería todos sus nombres. Me aseguraría que haya un balance entre humanidad y divinidad, los dos coexistiendo y me den esa percepción. ¿Tiene sentido? ¿Qué sentido? Entonces, yo diría que el mencionar amigo o hermano no está mal. El problema es si solamente qué es lo que qué es lo que estoy comunicando, la humanidad y no la deidad. Entonces hay un desbalance. Ujú, ujú, ujú. ¿Verdad? Es como que hay gente que sabe que es mi amigo y es mi hermano, pero no sabe que es Jesucristo. Y no puede ser, no puede Y, ser. y el ejemplo que te di de Jesús es excelso, debería cantar Cristo es excelso, porque ahí sí estamos refiriéndonos estamos refiriéndonos a la parte divina, porque yo estoy adorando su parte divina, ¿verdad? O no Eh, sé, es que también cae lo mismo. me encanta que hagas esas preguntas. Esas son las preguntas correctas. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a estudiar el pasaje que te voy a enseñar. Dice que Jesús era la expresión completa, Jesús, la expresión completa de la divinidad de Dios. Mm, ¿Verdad? La expresión de la gloria de Dios, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver. Y se estaba refiriendo a Jesús. Entonces, creo que ¿por qué dice eso? ¿Por qué no dijo Cristo o mm, Jesucristo? mm, Porque entonces esa es parte de la unidad entre estos dos conceptos de humanidad. Están tan cercanos, tan unidos, que son una sola persona, ¿verdad? Y con dos naturalezas coexistiendo. Entonces, creo que esa podría ser la justificación de Jesús es excelso, porque veamos a ver si estos pasajes toman el nombre humano y están describiendo su divinidad, ujú, ¿verdad? Entonces, si lo hacen, entonces quiere decir que nosotros también lo debemos o sea, lo podemos hacer, pero digamos de nuevo, sabiendo que es una misma unidad, dos naturalezas diferentes coexistiendo unidos. ¿Tiene sentido? Por eso se llegó al nombre de Jesucristo, ¿verdad? ujú, Que es ujú, lo que menciona los dos, ¿verdad? ujú. Sí, Perfecto, no sé si con eso respondo a tu pregunta. perfectamente, muchas gracias. Buenísimo. Entonces, ves, Estelita, cómo este es el rol de los líderes de alabanza, ¿me explico? Teológicamente, bíblicamente, para estar razonándolas, qué chiva poder escribir, ¿verdad? Canciones que vayan corrigiendo los errores que en algunas se dan, ¿verdad? Ujú, ujú, de acuerdo, claro. Muy bien, adelante, Carlos. Sí, mientras tanto ustedes están hablando, estaba viendo que caro viene del latín carus, Ujú. que significa querido, amado, de donde se dio el nombre de Caritas, tatis, amor, afecto, y no de caridad. Este, ¿qué más? Y otra cosa interesante que estaba viendo era que este caro o carus eh, también existe en hebreo y es yakir o yakar, que significa querido, apreciado, valioso. Y la primera vez que se usa es en Jeremías 31:20, que dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, él me ha acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Entonces, como precioso, apreciado, de alto valor, como la primera vez que se usa sinónimo en el hebreo, en Jeremías. Quería compartir eso. Muchas gracias más bien por compartirlo. Hay una en la Vulgata,
¿verdad? Que está en latín. Allí, digamos, la frase como se traduce 1:1 es, para leerla, digamos, es et verbum caro factum est, ¿verdad? Entonces, cuando dice el verbo caro, ahí se está refiriendo a la palabra, digamos, que se traduce en latín como carne, ¿verdad? Como carne, ¿verdad? Esa es, digamos, caro en allí, digamos, es carne, ¿verdad? Y carne es lo que llamamos en griego zar, ¿verdad? Zaris, entonces es la carne. Pero igual metafóricamente significa humanidad, ¿verdad? Entonces, eso como para aclarar que, digamos, en cómo tomar el griego y lo tradujeron en latín, escogieron esas palabras, pero caro, digamos, creo que significa, digamos, lo que traduce, digamos, es la palabra caro, solamente como para aclarar, ¿verdad? Muy Ok. bien, perfecto. Entonces, eh, eh, ahora vamos a continuar. Buenísimas preguntas e intervenciones, así que vamos a continuar. Entonces, cuando hablamos em, de se hizo carne, entonces estamos hablando que tomó una naturaleza que es frágil y mortal. Y el propósito es para poder morir, ¿verdad? Realmente esa es por eso es necesaria la naturaleza en la creencia de que tomó naturaleza humana. Entonces, ¿qué es lo que dice el monoteísmo bíblico? Nosotros, los creyentes bíblicos, los creyentes en el Evangelio, creemos en un monoteísmo bíblico, un solo Dios, no un montón de dioses, no, un solo Dios, tres personas, dos naturalezas distintas, diferentes, coexistiendo en una sola persona, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es el resumen técnico, digamos, se llama monoteísmo bíblico, ¿verdad? Dos naturalezas, importantísimo distintas una de la otra. No fue una mezcolanza, no. No es una mezcolanza, no es una transformación de una en la otra, no es una evolución de uno en la otra, no es que se pierde una y sustituye a la otra, no. Es la coexistencia en armonía de dos naturalezas distintas en una sola persona. Eso es Pastor, monoteísmo, digamos, bíblico. pas- Adelante. disculpe, es que creo que no está compartiendo la pantalla. No puede ser. Creo ¿Qué que sí dice? puede ser. O sea, bárbaro, qué tortón. Vamos a ver. ¿Y ahora dónde están ustedes? Se me perdieron. Aquí están. Bien, muchas gracias, porque ya estaba yo listo. Entonces, vamos aquí. Gracias, Eli. Muy bien. Ok. Ahora sí. Chanfle. Listo. El monoteísmo bíblico. Entonces, de nuevo, resumen de que se hizo carne. Bueno, que había una naturaleza, se unió una segunda, coexistiendo allí, ¿verdad? Distintas en una sola persona. Entonces, cuando hablamos de dos naturalezas, dos naturalezas distintas, estamos hablando de que lo que era invisible se hizo visible. Dios, nadie había visto Dios. Cuando el Hijo, que es Dios, que es uno con Dios Padre, toma la naturaleza humana, entonces Dios Padre se vuelve visible, ¿verdad? Y esa es la preciosa idea que expresa la, lo que no se podía conocer eh, se volvió posible de conocer, ¿verdad? Lo que no se podía entender, se pudo entender sobre Dios. Lo que no se había escuchado a Dios decir, literalmente uno a uno, se volvió posible escucharlo decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el propósito de que lo invisible se volvió visible para los seres humanos? Expresarle la intención de Dios de salvar. ¿Verdad? De salvarlos del efecto del pecado, de echar para atrás los efectos del pecado, ¿verdad? Entonces, esa era
Esa era el propósito de la encarnación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, lo primero que quiero invitarlos es a rechazar el panteísmo. Pues vamos a hablar qué es esto de panteísmo, pero quiero que sepas que necesitas tener claro lo que es el panteísmo y rechazar lo que él enseña, porque está súper metido en nuestro mundo, ¿verdad? Eh, el panteísmo, ¿verdad? Es una visión sobre Dios que no es bíblica. El panteísmo lo que cree es que Dios ya estaba encarnado en la creación, ¿verdad? El panteísmo lo que cree es de que Dios vive en todas las cosas creadas, como una sustancia. Él está adentro de todas las cosas creadas, ¿verdad? Todas las cosas, dirían, todas las cosas son Dios. Lo divino tiene un montón de avatares. Esto le suena una película, ¿verdad? Avatar, ¿verdad? Esa es la mejor, Avatar 1, Avatar 2. Ahí tienes la mejor expresión del panteísmo, ¿verdad? Que la madre, o sea, de alguna manera la madre, ¿verdad? Naturaleza está en todas las cosas creadas, ¿verdad? Y de ahí, de alguna manera, esa madre naturaleza es Dios, ¿verdad? Presente en las todas, o sea, la naturaleza de Dios está metida en todas las cosas creadas, ¿verdad? Y hace una unión entre lo divino, lo espiritual y lo físico, ¿verdad? Piensan que Cristo, ¿verdad? Es como es parte de esa alma de Dios, entonces Cristo está en todas las cosas. El panteísmo ha llegado inclusive a tomar la figura de Cristo y verlo como una fuerza, como un alma, como un espíritu que está en todas las personas, en todas las cosas, en todos los animales. Dios está en todo, ¿verdad? Y es una unión de creencias bastante complicada y bastante no bíblica y peligrosa, ¿verdad? No, la Biblia claramente separa a Dios y a la creación. Son dos cosas separadas. Y no, Dios no está en las cosas que tienen pecado, porque Dios y el pecado no pueden estar en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces Dios tenía que santificar, Dios tenía que limpiar, Dios tenía que separar el pecado de las cosas creadas, ¿verdad? Para poder estar presente entre su pueblo, ¿verdad? Tenía que haber redención, tenía que haber expiación, tenía que haber justificación para que pudiese Dios estar presente en las cosas creadas, digamos en este caso de los seres humanos, ¿verdad? Entonces necesitamos rechazar el panteísmo. También necesitamos rechazar el ateísmo. Cuando el ateísmo ve la encarnación, lo ve en términos biológicos, ¿verdad? Que la encarnación es una evolución biológica, ¿verdad? Y realmente todo lo contrario. De nuevo, una no se transformó en la otra, ¿verdad? Una no se transformó en la otra. Son dos separadas coexistentes, ¿verdad? La segunda con sentido y con propósito para traer salvación. Necesitamos rechazar el politeísmo, que ve a Cristo, ve a Jesús como un diosito más. Entonces el politeísmo, sí, agarra a Jesús, agarra al Cristo, ¿verdad? Y lo pone como una figurita más dentro del ajedrez de este montón de mini dioses que se han creado, ¿verdad? Eh, tengo a San Ignacio, tengo el hueso de Santa Elmira, ¿verdad? Y tengo aquí a mi Jesucristo crucificado. ¿Verdad? Y tengo este montón de mini dioses al cuales yo le oro y pido intercesión, ¿verdad? Como si todos fueran iguales, ¿verdad? Y eso es politeísmo, eso es idolatría y eso es desagradable, aberración contra Dios. Hay una separación entre Dios y lo creado, ¿verdad? Y es parte de lo sacrosanto de Dios, ¿verdad? También, mis hermanos, entonces tenemos que rechazar el panteísmo, el ateísmo, el politeísmo, ¿verdad? Y necesitamos adoptar de clarificar que lo que la Biblia enseña es el monoteísmo bíblico, que el Hijo participó de sangre y carne y de sangre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que Cristo participó de carne y sangre, veamos un pasaje que lo deja muy claro y que amplía nuestro concepto de que se hizo carne. Veamos Hebreos 2 14 al 17. Y le voy a pedir, porfa, a Bernal si me lo puede leer.
Sí, un momento. Ahí me escuchan. Sí. Hebreos 2, 14 y 17. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Muchas gracias, Bernal. Entonces, veamos este pasaje por partes. Es impresionante este pasaje. Dice tantas verdades de lo que estamos hablando y nos une un montón de conceptos que son difíciles, pero al final creo que voy a ayudarlo a clarificarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Algunos de ustedes han sido alumnos míos y se acuerdan que siempre he dicho, ponga atención a las palabras pequeñas. Las palabras pequeñas son conectores. Los conectores me dejan ver muy bien dónde vienen las ideas primarias en una sección. Entonces, cuando dice eh, esto de participar de carne y sangre, entonces, Cristo está diciendo que Cristo participó, esa es la palabra que utiliza, ¿verdad? Porque dice, así como los hijos participan de carne y sangre, Jesús participó. Entonces, tomemos esta palabrita, participar de carne y sangre, participar a qué es lo que está tratando de decir. Bueno, participar es sinónimo de compartir. Eh, Compartir es sinónimo de tomar parte en la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? De que se hizo semejante. Y eso es la correlación entre ser hecho semejante, ¿verdad? Esto en versículo 17, lo que hace con esta frase es ampliar, con otras palabras, a lo que quería decir con participar de carne y sangre. Carne y sangre, uno no puede inmediatamente pensar, porque estoy pensando tal vez en Colosenses, ¿verdad? Cuando los frutos de la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne. No podemos traspasar un significado de una palabra porque se utiliza allí para los deseos y impregnársela a esta. No, necesitamos ver de qué está hablando aquí en estos versículos. Lo más simple es pensar de que está hablando de humanidad, que tiene dos componentes, carne y sangre, ¿verdad? Dios no tiene carne y Dios no tiene sangre, ¿verdad? Pero tomó la forma tomó la naturaleza humana que sí tiene sangre, que sí tiene carne. Entonces a eso se está refiriendo con participar, hacerse semejantes a sus hermanos. Y aquí este Vitambés, donde habla de, digamos, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Jesús, ¿verdad? Participó, eh, eh, luego va a hablar de hermanos. ¿Dónde estaba hermanos? Más adelantico, a sus hermanos, semejante a sus hermanos, ¿verdad? Empieza, digamos, a referirse, digamos, con estos términos. Pero sigamos analizando, digamos, estas ideas. Muy bien, entonces, ¿de qué está hablando cuando dice participó? Bueno, está queriendo decir, número uno, que fue hecho semejante para que él pudiera ser sacerdote expiatorio. Véanlo aquí. ¿Cuál es el conector? Por lo tanto. Por lo tanto, es una partícula de conclusión. Vamos a ver, ¿de dónde saca esta conclusión? Vamos para atrás. Dice que tomó la naturaleza humana y que con ella pudo anular, esto es importantísimo, pudo anular, porque con la naturaleza humana podía morir.
Entonces, medio, la muerte, ¿verdad? Entonces, pudo anular con su muerte el poder de quién? Del diablo, el poder de la muerte, ¿verdad? Que tenía, manejaba el diablo. Y es lo que dijimos, cuando lo mató y cuando él volvió a tomar la vida, ¿verdad? Entonces ahí triunfó sobre el diablo, el poder que tenía sobre la muerte y le quitó esa potestad, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, él controla la vida y la muerte. Entonces, ahí está específicamente el propósito de tomar la naturaleza humana para poder morir, derrotar el poder que tenía el diablo, para volver a tomar la vida y ahora ser el mediador de quien entrega vida a las personas, ¿verdad? Dice, agrega una segunda idea. Ese es el conector pequeñito. Y dice, para librar, ahora está hablando de redención, a los que tenían temor a morir, a los que estaban sujetos a esclavitud del pecado, ¿verdad? Durante toda su vida. Entonces, esa muerte mediatoria trajo libertad de la muerte y trajo libertad de la esclavitud del pecado en las vidas de las personas. Ahora dice la razón, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por lo tanto, ahora va a decirlo en otras palabras, la conclusión. Se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres con un propósito, dice, a fin de poder ser mediador expiatorio, ¿verdad? ¿Por qué mediador expiatorio? Porque eso es lo que hacía un sacerdote, era el mediador entre Dios y los hombres para que los hombres pudieran obtener perdón momentáneo sobre sus pecados, momentáneo cuando hacían los sacrificios. Pero a él ser un sacrificio eterno, único y para siempre, suficientemente poderoso para poder pagar por todos los pecados de aquellos, entonces él podría entregar vida y entregar perdón perenne, ¿verdad? Expiación para siempre, ¿verdad? Entonces eh, dice, y fiel a las cosas que Dios atañen, para poder hacer propiciación por los pecados del pueblo de Dios. Entonces, tomó la naturaleza humana para poder lograr la expiación de los pecados, la propiciación por los pecados, el pago necesario por los pecados del pueblo. ¿Ven la importancia de la deidad? ¿Ven la importancia de la humanidad? Solo Dios solo Dios puede tomar la muerte y producir vida. Solo Dios puede dar su vida y puede volver a tomarla, ¿verdad? Pero solamente un ser humano puede morir, solo la divinidad puede pagar por el perdón de todos los pecados, pero solamente un humano puede ser sacrificado y crucificado en la cruz, no Dios. Entonces las dos naturalezas tenían que coexistir. Espero no haber hecho un enredo, sino más bien haberlo aclarado. Entonces se hizo hombre, quiere decir que Cristo tomó sobre sí nuestra humilde condición, pero sin disminuir su divinidad, ¿verdad? Para poder hacer la obra que Dios le comendó. Entonces, en resumen, bueno, la persona de Dios Hijo, ¿verdad? Tomó una segunda naturaleza, ¿verdad? La humana. Y esta naturaleza humana era una frágil y mortal. Y gracias a esta naturaleza podía rendir su vida en rescate de muchos. Muy bien. Entonces, eh, necesitamos poder rechazar bueno, entonces el Hijo participa de carne y sangre. Necesitamos, mis hermanos, rechazar la idea que una naturaleza se transformó en la otra o que se perdió una naturaleza y se asumió la otra. No, simplemente hubo una suma y las dos coexisten allí. Muy bien. Vamos ahora, voy a hacer una pequeña pausa para saber si hay aquí alguna pregunta. Muy bien.
Vamos a continuar. Pastor, Sí, perdón, es que estaba aquí a la par viéndole a Marcelo la comida. Es que tengo una pregunta. sí. Em, solamente el politeísmo y el ateísmo y el panteísmo son los que aseveran que dejó una naturaleza para adquirir la otra, o eso es diferente. Es que no está quedando claro como quiénes son los que aseveran eso, ¿verdad? ¿A quién yo le tengo que refutar esa idea? Claro, ellos no se van a presentar ante vos como politeístas, ateístas, bueno, algunos ateos sí, pero digamos, normalmente no, ¿verdad? Y tampoco, digamos, los panteístas tampoco se van a identificar así. Pero cuando usted tenga alguien identificando que Dios está en todas las cosas, ¿verdad? Como esencia, digamos, eso tiene que ver más con una cultura, digamos, de la nueva era, de yoga, ¿verdad? De todo lo que es esto, digamos, el panteísmo tiene que ver con volver la naturaleza como la madre tierra, ¿verdad? Somos de la madre tierra está en nosotros, pertenecemos a la madre tierra. Todo eso es panteísmo, ¿verdad? Entonces, no son lo mismo, ¿verdad? La madre tierra no existe, Dios creó la naturaleza, eso es lo que dice la creación, ¿verdad? Y Dios es el creador, y en la creación, digamos, Él coloca su mejor creación, aquellos creados a su imagen, a vivir en su creación. Y tenemos dos naturalezas, seres creados caídos, ¿verdad? Y Él, el perfecto. Entonces, Él lo que hace es que Él es el creador de la naturaleza humana, la frágil y mortal, ¿verdad? Entonces Él toma esa segunda. Entonces ahí rechazar cualquier de esa idea. La segunda es la que minimizan, digamos, la deidad de Cristo como la deidad suprema, sino que lo vuelven como una deidad más. Eso es politeísmo. Y hay que rechazar el poner a Cristo como un pequeñito Dios. No, es Él, es Dios, ¿verdad? No puede ser más Dios que lo que es Cristo, ¿verdad? Porque es uno con el Padre y uno con el Espíritu. Y tercero, digamos, el ateo, digamos que ya obviamente no cree en divinidad y, y empieza a ver aspectos evolutivos, biológicos en todas las definiciones que se pueden establecer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero pues decir, digamos, de que son ideas que ahí tratan de chocar con esto que está enseñando la Biblia. Pero después, más adelante, vamos a ver algunas herejías que se empezaron a enseñar, digamos, al inicio de la iglesia, como el arriarismo, digamos, ebionismo, ¿verdad? Algunos de ellos el gnosticismo, esos tres principalmente, pero otros allí también, algunos más modernos, que lo que hacen es que no creen en la deidad o no creen en la naturaleza, ¿verdad? O creen en los dos, pero que son una mezcla y están todos fusionados, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos porque también son, digamos, distorsiones de la verdad. La manera de verlo es dos naturalezas distintas coexistiendo en armonía, una sola persona, ¿verdad? Esa es la mejor definición del monoteísmo bíblico. ¿Tiene sentido? Sí, sí, está bien, gracias, pastor. Con muchísimo gusto. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver qué significa que habitó entre nosotros. Bueno, esa es la segunda parte del versículo 1:14, ¿verdad? Entonces, cuando dice que habitó en nosotros, se está refiriendo literalmente a habitar entre nosotros en Juan 1:14. Está queriendo decir de que hizo tabernáculo entre nosotros. Eso habitó, hacer tabernáculo, en el versículo lo vimos en Génesis. Ah, bueno, no, solo un toque. Sí, cuando hablaba que Jacob vino, o Isaac vino y puso sus tiendas, hizo tienda, hizo tabernáculo, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo que Jacob vino y estableció su presencia en la zona donde puso las tiendas. Entonces, cuando habla de habitar es la palabra en español, pero en realidad, literalmente lo que dice en el hebreo, digamos, es hacer tabernáculo. De ahí viene esa palabra. Está hablando de la promesa en Éxodo que Dios decía que él iba a venir a habitar entre su pueblo, a hacer tabernáculo
entre entre su pueblo, ¿verdad? Eso es lo que se llamó después en el templo, ¿verdad? El tabernáculo se transformó en el templo, el lugar de la presencia de Dios. Entonces, cuando dice que habitó entre nosotros, literalmente lo que significa es que hizo tabernáculo entre nosotros. Entonces, Cristo fue el verdadero tabernáculo, ¿verdad? Cristo fue la expresión de la presencia de Dios entre su pueblo, ¿verdad? Esa fue la llegada del Hijo Eterno de Dios a permanecer, a morar entre los suyos, ¿verdad? Dios vino a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí fue donde el pueblo de Dios pudo experimentar con Cristo la presencia de la gloria de Dios entre la humanidad, ¿verdad? Su humilde humanidad lo que hacía es que ocultaba su gloriosa divinidad. Entonces, cuando se veía a Cristo, se describía como un hombre humilde, de aspecto simple y sencillo. Esa es la humanidad de Cristo. Y esa humanidad cubría, digamos, cubría la gloriosa divinidad de su segunda naturaleza o de su primera naturaleza. Un ejemplo de ver esto es que por un instante algunos discípulos pudieron ver su transfiguración. Permitió por un instante que la naturaleza humana no pudiera cubrir su gloriosa majestuosidad. Y entonces allí es donde vemos en la transfiguración, veamos Mateo 17:1-3 y vemos la coexistencia allí de ambas naturalezas, volviéndose las dos visibles. Cuando él estaba, cuando él estaba entre los seres humanos, solamente podían ver su divinidad cuando hacía milagros, cuando enseñaba cosas impresionantes, cuando hacía obras milagrosas que solamente alguien con poder divino podía hacer. Pero después lo que la gente veía era su humanidad. Pero en la transfiguración, los discípulos pueden ver las dos coexistiendo como Él coexiste hoy. ¿Verdad? Leamos este pasaje. Y le voy a pedir, porfa, a Esteban Argueda si me lo puede leer, porfa. Dice, 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Muy bien, gracias, Esteban. Gusto. Vean lo precioso, ¿verdad? Allí se pudo ver la gloria divina del Hijo eterno, ¿verdad? Se pudo ver la humilde humanidad, el contorno, la forma, ¿verdad? Su cuerpo, ¿verdad? Pero con esa gloria radiante. Dice que se transfiguró sus ropas humanas, sus vestiduras, su semblante, ¿verdad? Y dice que lo pudieron ver y lo que pudieron ver es el resplandor de luz, ¿verdad? Y dice que algo más maravilloso, que se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Y ellos no estaban dormidos, lo estaban viendo, ¿verdad? Y pudieron ver la gloria del Hijo Eterno encarnado, las dos naturalezas, radiando las dos. Podían ver al hombre que conocían, pero en una realidad completamente distinta. Y justamente cuando termina la transfiguración, lo vuelven a ver, la naturaleza humana vuelve a cubrir la divina, ¿verdad? Y él simplemente vuelven a coexistir, ¿verdad? Pero la transfiguración es donde podemos ver la unión personal en armonía de estas dos naturalezas. Y eso es algo importante, digamos, de entender, ¿verdad? La humilde humanidad con su gloriosa divinidad siendo mostrada en armonía durante la transfiguración. Entonces, muy bien, veamos, ahora veamos cómo, veamos cómo la divinidad y cómo la humanidad eh, coexistían armoniosamente en él. Veamos Colosenses 2:9 y le voy a pedir a Eli si me puedes leer los dos, Colosenses 2:9 primero y luego Hebreos.
Ok, de Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Hebreos 1:3, él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchas gracias, Eli. Mucho gusto. Aquí, por ejemplo, Esteban, sería interesante ver en Colosenses, digamos, si nos vamos atrás, cuál nombre está describiendo. Si está describiendo a Cristo, a Jesucristo o a Jesús, ¿verdad? Esto sería en Colosenses, igual en Hebreos, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre, digamos, que está utilizando? Pero vean, por ejemplo, Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad, entonces está hablando específicamente de su naturaleza divina, ¿verdad? Dice que reside en este que tiene cuerpo humano, este ser humano, este hombre que se llama Jesús. Entonces está hablando que la naturaleza uno está completamente presente en el hombre que se llama Jesús, ¿verdad? Y está hablando de las dos naturalezas coexistiendo armoniosamente, ¿verdad? Ahora, Hebreos 1:3, igual idea parecida, ¿verdad? Entonces vamos a probarlo. Entonces dice, Él es el resplandor, Él, ¿a quién se está refiriendo? Al hombre, a Jesús, ¿verdad? Dice que es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando de la naturaleza divina, ¿verdad? Y dice que este que tiene naturaleza humana, en él reside todo el resplandor de la gloria, la expresión exacta de la naturaleza divina de Dios. Y lo que estamos viendo es la coexistencia armoniosa de las dos, ¿verdad? Dice que sostiene todas las palabras después de llevar la purificación de los pecados, ¿verdad? Está sentado a la diestra y la majestad de las alturas. Entonces vean, la divinidad, ¿verdad? ¿Dónde la vemos? El resplandor de la gloria, la expresión exacta de su naturaleza, ¿verdad? Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, divinidad. Humanidad, ¿dónde la vemos? En que pudo morir por la purificación de los pecados. Divinidad y humanidad juntas, ¿dónde las vemos? Ahora está sentado a la diestra de Dios. El Dios hombre está sentado con un cuerpo glorificado, está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Y ahí vemos que eran necesarias las dos naturalezas para lograr la expiación y la exaltación, ¿verdad? Muy bien. En Colosenses el nombre que usan es Cristo ¿Ok? y en Hebreos es Hijo, en ese pasaje. Excelente. Entonces, en estos dos, bueno, entonces se está refiriendo que el Hijo, ¿verdad? Tenía naturaleza humana, ¿verdad? Y que el Cristo tenía naturaleza humana también, ¿verdad? Entonces está teniendo, digamos, hablando de las dos naturalezas, refiriéndose al Cristo y al Hijo, ¿verdad? Que son nombres divinos, ¿verdad? De la parte divina, ¿verdad? Entonces, cuando queremos expresar los dos, entonces lo que hacemos es que hablamos en términos de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sigamos sobre esto de, ok, habitó literalmente tabernáculo, divinidad, humanidad, armoniosa, vimos los pasajes. Entonces, se hizo carne, quiere decir que él existió siendo plenamente Dios, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que en su carne él se manifestó a los discípulos, ¿verdad? Manifestaba en su carne la gloria del Hijo eterno y sin igual, el único Hijo de Dios, digamos, no el único Hijo de Dios, el Hijo sin igual de Dios, ¿verdad? Porque tiene su misma naturaleza. Vean cómo lo dice Joel Vicky. Cristo, el Dios hombre. Veamos cómo lo explica Joel Vicky. Y le voy a pedir a Marco Villalta, porfa, si me lo puedes leer. Claro, dice, Muy bien, entonces es importante para recibir a Cristo como nuestro Salvador, creer
que Él es el Hijo encarnado, que tiene tanto naturaleza divina como naturaleza humana. No es posible recibir una salvación sin la creencia de ambas, digamos, de ambas naturalezas. Eh, eh, ¿Por qué digo esto? ¿Verdad? Bueno, es una, eh, si nosotros queremos recibir como nuestro Salvador, hay que creerlo a Cristo, tanto Dios como Señor encarnado. ¿Por qué? Porque no es posible que un ser humano pudiera morir por el pecado del mundo. Solo Dios puede hacer eso. Porque un ser humano corrupto, pecador, no puede morir por otros pecadores. Solamente un ser humano con con la fragilidad de la humanidad, pero sin la corrupción del ser, ¿verdad? Puede realmente hacer el sacrificio de expiación. Tenía que ser Dios. Segundo, no podía Dios morir. Para poder expiar los pecados, el sacrificio era necesario, ¿verdad? Entonces tenía que poder ser el ser humano, tenía que tomar la naturaleza humana para poder morir. Entonces, ambas son necesarias. El evangelio no se cumple si no es Dios, el evangelio no se cumple si no tenía la naturaleza humana, ¿verdad? Y así es de sencillo, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos poder explicar que nuestro Señor Jesucristo, la explicación es Dios hombre, ¿verdad? El Hijo encarnado, el Hijo, Dios encarnado, naturaleza humana, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de creer para salvación. Vean lo que describía San Agustín de Hipona o Agustín de Hipona. Y le voy a pedir a Ricardo, si anda por ahí, que me lea Agustín de Hipona, por favor. Sí, claro. Dice, el Hijo de Dios, asumiendo la humanidad sin despojarse de su divinidad, estableció y fundó esta fe para que hubiera un camino del hombre hacia el Dios del hombre a través de un Dios hombre. Muy bien, entonces allí, gracias Ricardo. Allí creo una manera buena de ponerlo, ¿verdad? Habla de nuevo de que el Hijo de Dios, Dios asumió la segunda persona la segunda persona de la Trinidad, no la primera, la segunda. Dios ni su espíritu, Dios Padre ni Dios Hijo tomaron la naturaleza humana, no. La segunda persona de la Trinidad solamente asumió la humanidad, una naturaleza frágil y mortal, ¿verdad? Sin despojarse de ningún atributo de su divinidad. Así fue como estableció y fundó la fe cristiana e hizo posible el evangelio, para que hubiera un camino del hombre hacia Dios. ¿Cuál es ese? La expiación. Al expiar todo lo que estorbaba para que el hombre pueda tener una relación y acceso a Dios, Él lo limpió del camino, ¿verdad? Y entonces hizo posible que el ser humano pudiera tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? Por medio de la expiación de sus pecados, poniendo su fe en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién fue quién? Dios hombre. Y esa se vuelve, digamos, una manera de presentarlo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar de su nacimiento, ya nos estamos acercando al final de nuestra clase. Su nacimiento virginal. ¿Verdad? ¿Cómo fue que empezó? ¿Verdad? Bueno, la encarnación se dio por medio del nacimiento virginal, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar aquí. Este nacimiento había sido prometido en Isaías 7:14 y le voy a pedir a doña Lore, porfa, si me lo puede leer. Isaías 7:14. Con mucho gusto. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, algunos piensan que se está refiriendo Isaías a su propio hijo. Bueno, su propio hijo ya había nacido, entonces no puede estar refiriéndose a su propio hijo. El rey Acaz había, en la historia, el rey Acaz había pedido una señal de la presencia de Dios, ¿verdad?
Entonces, este es, digamos, un pasaje mesiánico, refiriéndose no solamente a que pueda tener un cumplimiento en el tiempo, pero un cumplimiento futuro. Y está hablando específicamente de que la señal del pueblo de Dios, de que el Hijo eterno se encarnó, sería el nacimiento de una virgen que concebiría, literalmente. Ese sería el milagro. Sería por medio de una intervención directa de Dios, donde una niña, perdón, una mujer joven, ¿verdad? Que no conoce relación sexual, que no conoce, no ha experimentado relación sexual, ¿verdad? Concibiría sin la participación de otro, de un hombre, ¿verdad? Concibiría un hijo, ¿verdad? Y un hijo. Y que a ese hijo se le llamaría Emanuel. Y en ese tiempo la palabra significaba, digamos, claramente Dios con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos la descripción en Lucas 1, 28, 31, donde Lucas registra en su evangelio la creencia de, de cómo fue que se dio el milagro del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Del niño Jesús. Entonces, vean cómo lo describe Lucas 1:28. Dice, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Vean cómo está hablando. El ángel está advirtiéndola, la está anunciando, ¿verdad? Aspectos de la naturaleza humana del el Hijo encarnado, perdón, del Hijo de Dios, que él tomaría, el Hijo de Dios tomaría una naturaleza, asumiría una naturaleza humana, porque dice que concebirás, aspecto completamente que solo puede sufrir un ser humano, ¿verdad? Y darás a luz. Entonces, ahí mismo el ángel le está diciendo que el Hijo de Dios tomaría, digamos, naturaleza humana y se haría carne, se haría hombre, ¿verdad? Y dice, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, tenemos en Mateo el registro de la creencia popular de los discípulos o de los apóstoles y posiblemente de la iglesia, de que Cristo era, Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿verdad? Entonces, todo esto dice el 1, 22, 23, y le voy a pedir, porfa, a Marijómena, si estás por allí, si lo puedes leer. Sí, un momentito. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Buenísimo. Entonces, gracias, María. Entonces, mira ahí cómo el aspecto que Mateo está confesando es de que sucedió todo para que se cumpliera lo que Dios había prometido por medio de Isaías, que la Virgen concebiría acto sobrenatural, ¿verdad? Y que daría luz a un hijo, acto completamente humano. Entonces, eh, y de que le podrían por nombre según la profecía, Emanuel, ¿verdad? Traducida significa Dios con nosotros. La llegada de Dios habría tabernáculo entre nosotros. Jesús Cristo sería el tabernáculo perfecto. Haría visible lo invisible. Haría comprensible lo incomprensible hasta ese momento. Haría entendible, escuchable, audible aquel que se quería dar a conocer en su perfección. El Dios Padre, el Dios de la creación. Entonces, el nacimiento virginal no es una historia nada más. El nacimiento virginal
es la prueba. Ese nacimiento virginal es la manera en la que Dios decidió hacer las cosas. Es la manera en la cual podemos ver y explicar cómo las dos naturalezas es el medio para poder traer la naturaleza divina y asumir la naturaleza humana allí, en esa manera escogida por Dios, un nacimiento virginal. O sea, Manri, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, que ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido Jesús de la unión de un hombre y de una mujer? ¿Cómo lo veríamos nosotros? Nos costaría pensar que es Dios. Es que Ahora, ¿cómo? estaría sujeto a pecado, igual que nosotros. Exactamente. Muy buen punto. Tendría exactamente la misma naturaleza caída nuestra. ¿Y por qué nosotros tenemos una naturaleza caída? Por la entrada del pecado, porque somos descendientes de Adán y Eva. La condena de Dios sobre el pecado, que ellos tendrían pecadorcitos. Y que de ahí en adelante habría toda una fábrica de pecadorcitos con naturaleza caída. Entonces, exactamente, tendría una naturaleza corrompida y caída. Entonces, no sería Dios. No podía ser Dios si hubiera sido hombre y mujer. Ahora, ¿qué pasa si hubiera nacido, no de, si hubiera nacido, si hubiera dado a luz, ¿verdad? Pero mediante, digamos, sin la intervención, por ejemplo, eh, digamos, de Dios, ¿verdad? Entonces, nos costaría pensar de que nos puede entender, que puede entender nuestras luchas. Nos costaría entender, ¿verdad? Que digamos, que se apiada por lo que sentimos, porque sabe lo que sentimos y demás. Nos costaría entender de que realmente puede hablar nuestro lenguaje, que puede entender nuestro lenguaje si no hubiera concepción, digamos, por el lado humano. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Bueno, que el nacimiento virginal lo que hace es confirmar la humanidad de Cristo. El Espíritu Santo fue la causa de formar la naturaleza humana de Dios, ¿verdad? Tenía que ser el nacimiento virginal por medio de la concepción del Espíritu Santo para poder instaurar en el seno digamos, en el vientre de María, una naturaleza no corrompida, no corrupta, ¿verdad? Solo Dios podía hacer eso. Entonces, el poder colocar una naturaleza no caída, una naturaleza humana, instaurarla allí, digamos, de manera que reflejara a Dios, que representara a Dios, que lo reflejara, que lo adorara, que expresara su propia naturaleza, no podía estar corrompida por el pecado. Y eso solo lo podía hacer Dios. Entonces, el nacimiento virginal, tal y como sucedió, permite que Dios forme la naturaleza humana que no está corrompida por el pecado. Y esa sea concebida en el vientre de María, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenía, digamos, el nacimiento virginal, digamos, confirma la humanidad de Cristo, pero una humanidad no corrompida y una humanidad no caída, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo podía causar eso. Solo el Espíritu Santo podía formar eso. Entonces, Cristo fue formado de la carne de María. Lucas 1:42-43 dice que Isabel le dice, bendito el fruto de tu vientre, María. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo toma de la carne, de la biología de María, ¿verdad? Pero produce de manera sobrenatural una naturaleza no corrompida y caída. Una naturaleza humana, un ser humano no corrompido y no por el pecado, ¿verdad? Y eso solo Dios lo podía hacer. Y ahí vemos por qué tenía que ser Dios, la intervención de Dios, y porque solo Dios podía formar la humanidad de Cristo, ¿verdad? Jesús fue concebido por obra sobrenatural del Espíritu Santo, ¿verdad? En el cuerpo de María.
María experimentó los procesos naturales de gestación, de nacimiento, ¿verdad? Eso prueba la humanidad de Cristo, ¿verdad? ¿Qué prueba la intervención de Dios, ¿verdad? En la creación de esa naturaleza no corrompida. María fue madre de Jesús en todo sentido, ¿verdad? Si Dios hubiera creado la naturaleza humana de Jesús sin ser concebido por el Espíritu de Dios, entonces lo que hubiera sucedido es que hubiera sido una naturaleza corrompida y no hubiera podido morir por nuestros pecados, otro pecador, ¿verdad? Ahora, el nacimiento virginal también nos confirma, ¿verdad? La deidad de Cristo. Si Dios hubiera dado a luz a Jesús mediante la unión de un hombre y de una mujer, no creeríamos que Cristo es plenamente Dios. Entonces, solamente por medio de un nacimiento virginal podríamos creer que Jesús es plenamente humano, ¿verdad? Porque fue concebido y fue dado a luz, porque fue nacido de una mujer, de la carne de una mujer, de la naturaleza de una mujer. Pero solamente por este nacimiento virginal creeríamos que Jesús es plenamente Dios, ¿verdad? Porque solamente el Espíritu Santo podía generar una naturaleza humana no caída y corrompida por el pecado. Y vemos las dos, esa naturaleza divina funcionando, las dos, y humanidad en la vida de Jesús. Entonces, el nacimiento virginal es la ilustración de ambas naturalezas coexistiendo allí por primera vez, ¿verdad? Mis hermanos, el nacimiento virginal generó una persona única. ¿Cuál es la definición de esta persona única? Bueno, Cristo es plenamente Dios, plenamente hombre. Se le cayó la llamada a Manri. Come, Professor, and Qué bueno. God bless you. Muy bien, Welcome, entonces, Professor, and God bless you, and thanks for your class. eso, papillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces, la unión hipostática es esa unión Dios-Hijo, tomó una naturaleza humana en unión, ambas coexistiendo en su persona. Eso es unión hipostática. Esa definición que Dios plenamente coexistía siendo plenamente Dios, coexistía, digamos, siendo plenamente hombre, ¿verdad? Esa es la unión hipostática, ¿verdad? Dos naturalezas de Cristo en una sola persona, dos naturalezas coexistiendo en armonía, Dios hombre. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y es Dios hombre. Tiene la naturaleza humana y tiene la glorificada y tiene la naturaleza divina, ¿verdad? Y solo así podía morir y solo así podía volver a tomar su vida para ahora entregar y proveer vida a todos aquellos que por medio de la fe confiaran en la obra expiatoria de la cruz por el perdón de nuestros pecados. Amén. Y eso, mis hermanos, la encarnación fue el medio para traer esa unión hipostática, ¿verdad? A una realidad. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido que son la importancia para el evangelio de las dos naturalezas coexistiendo. Hemos visto la divinidad de Cristo, la existencia del Cristo preencarnado, preencarnación, donde coexistió en existencia con el Padre, creándolo todo, obedeciendo a la voluntad del Padre de tomar la naturaleza humana para poder entregar su vida por rescate de muchos.
¿verdad? Y eso es específicamente, por eso la importancia de estas dos naturalezas, la divinidad y la naturaleza de Cristo, la unión hipostática, ¿verdad? De nuevo, no sé si hay alguna pregunta. Pastor, otra vez yo, otra pregunta. Adelante. No, es que he escuchado decir a algunos pastores que mencionan el nacimiento, bueno, la concepción de Jesús en una virgen como un milagro. ¿Es correcto categorizarlo así? Como que es el milagro que después que nos lleva a la salvación. Digamos, la concepción no es el milagro que nos lleva a la salvación, pero la concepción, la encarnación, digamos, es un milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, definitivamente una mujer no puede concebir digamos, por medio del diseño biológico de Dios, ¿verdad? Entonces, que ya creó en la humanidad, ¿verdad? Se necesita un hombre y una mujer para poder concebir, ¿verdad? Entonces, el no haber el hombre ya fue milagroso, ¿verdad? Por sí. Pero segundo, para poder crear una humanidad no caída, ¿verdad? Que es la humanidad de Cristo, ¿verdad? Solamente con el milagro de Dios, ¿verdad? Entonces, por esas dos razones, digamos, sí se puede catalogar como el milagro, como algo supernatural, sobrenatural, la intervención de Dios. Ah, ok, perfecto. Gracias, pastor. Con mucho gusto. Adelante, María José. Yo quería preguntar como dos cosas, porque uno oye mucho. Es que usted habló como de que cuando Jesús estuvo aquí, ¿verdad? En la tierra, bueno, que era muy humilde y todo, bueno, y su humanidad, pero que también se mostró como Dios y su divinidad porque hacía milagros, ¿verdad? Ujú. Pero entonces yo, o sea, porque a veces mucha gente, em, o sea, como que oímos mucha cosa, ¿verdad? En lo que la gente se llama cristiano, o sea, todavía ahorita podemos ver milagros de Jesús, en ese caso, digamos, ahorita. Pues yo diría que o sea, muchas cosas que a veces que catalogamos como simples pueden ser milagros, pero me refiero a algo más como la gente que lo llama como sobrenatural o algo así, como que uno dice, y no, solo Dios, ¿verdad? Claro. Como ese tipo de milagros. Es una muy buena pregunta y está correlacionada a lo que estamos viendo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en algunos pasajes, como que los milagros en la Biblia tenían propósito, ¿verdad? Tenían propósito. Digamos, en el caso de los de Jesús, ¿cuál era el propósito? Que creyeran que era el Hijo de Dios, Ujú. que era el Hijo de David, que era el Cristo, ¿verdad? El Mesías. Y el Mesías era Dios, era divino. Solamente haciendo milagros podían creer que era el Mesías. Entonces, la gente quería ver milagros, ¿por qué? Porque les decía si era el Mesías o no. ¿Les traía beneficio propio? Sí, pero era prima, lo más importante era confirmar que era el Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué queremos milagros hoy? ¿O por qué queremos la sensación de milagros hoy? ¿Verdad? Porque en ese tiempo era para identificar al Mesías, ¿verdad? Entonces, eso es un cambio radical, ¿verdad? Entre el propósito de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, cumplió su propósito, lo identificó, mostró la gloria de Dios. El que pudieran escribir esa parte, que es la expresión de la gloria de Dios, del poder de su palabra, porque él decía, ¿verdad? Cálmense las aguas y se calmaban las aguas. Entonces confirmó que era el Mesías. Ese era el rol de los milagros. Juan en capítulo 17, cuando dice el propósito del libro, dice, muchas otros milagros y señales hizo que no están escritos en este libro. Y todas estas fueron registradas para que usted crea que era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hoy el movimiento este de milagros, sanaciones y demás enorme que hay, ¿verdad? Realmente deshace el propósito de los milagros que tenían en aquel tiempo. Ahora, ¿por qué la iglesia empezó a poder hacer milagros? Porque Jesús dice, ¿verdad? Yo los voy a enviar,
¿verdad? Y las mismas cosas que yo puedo hacer las van a poder ustedes hacer para que puedan ser identificados como mis discípulos, pero eso era muy claro para los apóstoles, ¿verdad? Y para ese movimiento especial que sucedió en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, los milagros es en esos momentos, ¿quién era la fuente? La fuente era Dios, de los milagros que Cristo podía hacer, ¿verdad? Porque dice que era en la inspiración del Espíritu. El Espíritu estaba en él y él podía hacer estos milagros mientras tenía forma humana, ¿verdad? Perdón, naturaleza, estando encarnado, perdón, esa frase no está bien. Estando encarnado el Hijo. Entonces, Dios es la fuente de esos milagros. Fue en el Espíritu que hizo los milagros, ¿verdad? Entonces yo diría que el Dios de milagros está activo hoy, ¿verdad? Yo diría que sí, ¿verdad? Dios puede hacer hoy milagros. Pero ahora ya el cumplimiento de nuestras necesidades, o sea, los milagros en aquel tiempo no fueron hechos para satisfacer las necesidades de la gente. Los milagros en el tiempo tenían el propósito de identificar al Mesías. Entonces, hoy, ¿cuál es la fuente para satisfacer nuestras necesidades? ¿Verdad? ¿Esperar un milagro? No. Orar a Dios, el medio que Él dejó para que podamos tener acceso a Dios, para ver si en sus planes podría satisfacer una de nuestras necesidades, es por medio de la oración. Pero incluso nuestro Señor Jesucristo estableció que después pidiéramos según su voluntad y dijéramos, Padre, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Entonces, el movimiento de milagros en el Nuevo Testamento no tiene el propósito hoy, ¿verdad? Entonces, el medio hoy para un milagro es la oración, no es el traer una persona que tiene el don de milagros, no es la oración para que Dios, el Dios de milagros, pueda conceder un milagro si está en su voluntad, ¿verdad? ¿Tiene sentido, María? Sí, muchas gracias. Entonces, si nuestros hijos o nuestros seres amados caen enfermos, tenemos toda la libertad de venir al Dios de milagros y pedirle un milagro. Pero tal y como nuestro Señor Jesucristo nos lo ha enseñado, ¿verdad? Necesitamos decirle, pero que se haga tu voluntad, Padre, donde te veas más glorificado, ¿verdad? Porque yo voy a estar bien si no cumples y no haces este milagro, ¿verdad? Y esa debe ser la percepción, digamos, el sufrimiento no debe ser percibido como algo que tenemos que deshacernos de, ¿verdad? Sino que el sufrimiento también tenemos que verlo como un medio que Dios usa para trabajar en nosotros, ¿verdad? Así es, Manuel. Pura vida. Muy bien. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, si no hay alguna pregunta, en nuestros planes, hoy es mi último estudio bíblico de teología. Ya el próximo jueves vamos a estar aquí con Aarón enseñándonos el primer estudio bíblico.